Estamos abriendo el segmento de la entrevista, que hoy es con el periodista Emiliano Seca, a quien ya saludo. ¿Cómo te va, Emiliano? Bienvenido. Buenas noches, Martín. Muchas gracias por la invitación. Te estamos invitando porque sos el autor del libro que vamos a compartir en su tapa con el público de Informe Capital. Ahí está, Ángeles de la Muerte, los enfermeros que iban a ser asesinos seriales, que hace poquitos días ya está en librerías y que te tiene, como suele ocurrir en estos casos, visitando distintos espacios para conocer un poco más del contenido. Dice bastante ese título, nos remonta al año 2012. En aquel momento, Ariel Acevedo fue procesado con prisión por 10 delitos de homicidio muy especialmente agravado, Marcelo Pereira por 5 y Andrea Acosta por complicidad en uno de los casos. Hablamos de 3 personas vinculadas a la salud, 2 enfermeros y una enfermera. 3 años después fueron absueltos. Se hablaba de los enfermeros asesinos en los medios de comunicación. ¿Qué te llevó a tomar ese tema y qué te propusiste hacer en este libro? Bueno, el tema me llega como nos llega a los periodistas en 2012. Yo estaba trabajando en la radio No Toquen Nada y explotó, nos atravesó a todos ese tema. Seguramente todos recordarán dónde estaban aquel día o ese fin de semana. Fue impactante por el título, porque además la noticia sale un domingo de mañana, se da la primicia de que había enfermeros asesinos en el CTI del Maciel. Todavía no habían sido procesados y a esa altura ya se los llamaba Ángeles de la Muerte. Es un nombre que les precede a ellos porque así se denomina a un tipo de asesino piadoso en el sistema de salud. Es parte de una jerga ese término, digamos. Exactamente, pero a ellos se lo impusieron en ese momento, tanto que uno de ellos, después de ser procesado y cuando fue a la cárcel, le decían el Ángel. Ya no tenías más su nombre, nadie lo llamaba por su nombre, hablo de Ariel Acevedo. Ya no era más Ariel, era el Ángel. Bueno, en ese momento fue impactante el caso. Yo lo seguí para mi trabajo en la radio No Toquen Nada durante años. Hablé con los protagonistas del caso, los protagonistas más bien judiciales, fiscales, abogados, con los jueces, a Dolores Sánchez, que es la jueza que da la absolución de los enfermeros. Y lo que me llamaba la atención del caso es cómo se fue desintegrando ese caso, ¿no? Pasamos de los grandes asesinos seriales, de los cientos de víctimas que podían haber tenido estos asesinos, este caso, a la absolución de los enfermeros. 3 años después del momento en el cual se los procesa con prisión. 3 años después, en el año 2015, y eso después se confirma en 2016. Eso era bastante impactante y también había una especie de silencio comparado con ese impacto inicial que tuvo el caso. Cuando se los absuelve, decís. Exacto. No silencio, no me refiero a una cuestión ni siquiera conspirativa, ni nada, sino que un silencio comparado con aquel ruido inicial de los enfermeros asesinos que habían dejado de ser asesinos. De hecho, conversando con gente de mi entorno o cuando hablaba que estaba haciendo este libro, muchos no sabían qué había pasado con ellos, que el caso finalmente había tenido una absolución. Eso me motivó a recorrer de nuevo la historia a través, sobre todo, de la experiencia de quienes fueron protagonistas otra vez, ¿no? Lo había hecho al principio cubriéndolo en la radio, pero necesitaba ir un poco más allá con el expediente, salir un poco de la mirada. El caso ya no estaba en el foco en ninguna parte. Ya no era un tema de actualidad, digamos. Exacto, y eso es una oportunidad para recorrerlo otra vez al caso, para hablar con los protagonistas de nuevo, para mirar el expediente y encontrar quizás algunas respuestas de qué pasó, de por qué se dio esa absolución, por qué los enfermeros cambiaron su declaración inicial, por ejemplo. Todo eso necesitaba un nuevo recorrido y eso fue lo que intenté hacer. Esto comienza, en definitiva, se hace público lo que había pasado y se da ese procesamiento con prisión inicial en 2012. ¿Hasta cuándo llegaste después con el trabajo? En definitiva, ¿cuántos años estuviste trabajando para que este libro sea un hecho? Bueno, cuento los años iniciales del trabajo iniciado incluso en la radio porque tiene mucho de ese perfil y de ese encare que le dimos en ese momento, pero específicamente la primera entrevista para este libro la hice en 2016. A partir de la confirmación de la absolución, ahí hago las primeras entrevistas, después decido recorrer el expediente otra vez, tomar apuntes, ver ahí las nuevas preguntas que tenía para hacer. Hablar otra vez con los protagonistas del caso y después el libro tiene una etapa final, una vez que existía ya un borrador
que es de una idea de compartirlo con gente que tuviera un ojo especializado en las áreas que este tema atraviesa, Ajá. judicial, médica, el sistema de salud, a partir de darle el borrador del libro, un primer borrador a gente que sabía del tema. También tuve devoluciones y destaques que me permitieron ordenar un poco algunas cosas, profundizar en otras líneas, hacer otros destaques para ahí sí poder cerrarlo hasta ahora, hasta hace algunas semanas previo a que entrara a impresión. Trabajé hasta el final en el libro. Mucho antes del final del libro hay un pasaje que de hecho está, digamos, reflejado en los comienzos, o por lo menos en las reseñas, que me parece interesante y al mismo tiempo inquietante. Dice, escribís, si esto fuera una novela policial, al final el lector encontraría la respuesta a las contradicciones, pero no lo es. Y esa ausencia de conocimiento, esa carencia, no es escepticismo. Solo significa aceptar que podemos equivocarnos, que nos falta información o comprensión, que no somos infalibles. ¿De dónde nace en esta historia que te tuvo tanto tiempo trabajando este comentario o esta reflexión en todo caso? Bueno, en principio de recorrer las propias experiencias de quienes participaron en el caso y también la mía propia y la de los colegas, la de todos los que estuvimos cerca de este caso, de que no somos infalibles. Es una historia que está llena de errores, de absurdos que aparecen ahí. Entonces, no parece una cosa fácil el aproximarse a la verdad de lo que pasó, a la verdad material. Es un intento lo que se hace. Hoy hacíamos una presentación del libro y Hugo Rodríguez, que es forense, decía, los forenses, cuando abrimos un cuerpo no sale un cartel que dice esta persona murió por un infarto. Tenemos que interpretar lo que hay ahí para tratar de ver si podemos acercarnos a lo que realmente pasó, y a veces es más fácil, a veces es más difícil. La prueba forense suele ser, en este caso fue fundamental, en otros casos no es tan importante. En el caso del periodismo, muchas veces el método para intentar aproximarse a la verdad depende del periodista, porque no hay un método como sí puede tener la ciencia, claro. Por ejemplo la ciencia forense, o que tiene el Poder Judicial para tratar de resolver los conflictos. A veces ni siquiera quiere llegar a la verdad, simplemente quiere resolver un conflicto social y se llega a un acuerdo sin profundizar para saber qué pasó en determinado caso. Bueno, todo eso estaba presente y si no es una novela policial, una tentación para un periodista que va a cubrir un caso judicial puede ser querer ponerse en el lugar del fiscal o del juez y querer resolver el caso y querer dar al final la respuesta que quizás todos quieren ante un caso judicial. ¿Son culpables o no son culpables? O como dice ahí en una discusión que hay entre dos ministros de un tribunal de apelaciones, discusión que no se da presencial, sino que son visiones diferentes que aparecen y que están y que conviven dentro del sistema judicial. Algunos hablan de condenables y no condenables, porque dicen que no pueden decir si alguien es culpable o inocente, Ajá. Que eso es una verdad más profunda. Otros dicen que sí, que hay que hacerse cargo, y que cuando no hay pruebas, entonces hay que decir que son inocentes, y si no, si hay pruebas, entonces son culpables, no son condenables. Bueno, todo eso está ahí, no es una novela policial, no se resuelve al final quién es culpable en esta historia, si es lo que está buscando un lector es eso, ¿no? Que era también un poco la sensación de cuando empezó el caso. Voy a citar de nuevo a Hugo Rodríguez, pero hoy decía que quizás había un poco de desilusión, que en un momento pensábamos que íbamos a tener a los asesinos. Él contaba, yo di una entrevista en la CNN y me preguntaban por los asesinos de Uruguay. Y finalmente 3 años después teníamos que salir a decir que no teníamos asesinos, no había asesinos. Que se les había absuelto. Exacto. Entonces, bueno, todo eso convive en esta historia y en ese final, si alguien quiere saber si eran culpables o no, bueno, no es eso la búsqueda ni era el objetivo del libro al inicio, pero sí recorrerla y encontrar qué es lo que hay en el sistema judicial, en el sistema de salud, en qué cosas se puede poner la mirada más allá de esta historia, qué vino a mostrarnos esta historia. Sintéticamente, ¿por qué es clave, ya que mencionaste a Hugo Rodríguez, el trabajo de los médicos forenses en las vueltas que la historia empieza a dar, o por lo menos cuando entre 2012 y 2015 comienzan a ocurrir cosas que yo supongo después pesan en la absolución del año 2015 que se confirma posteriormente por un tribunal de apelaciones en 2016?
Es muy importante la mirada de los forenses en este caso porque es una de las pruebas centrales que tuvo la jueza para tomar su decisión. Dolores Sánchez, que es jueza penal, en un momento plantea que ella estaba acostumbrada, por ejemplo, en un homicidio, a saber dónde estaba el orificio de entrada de la bala, a tener un cuerpo. En este caso había una sola autopsia, claro, que era una persona que su nombre era Santa Gladys Lemos, salió en televisión. El caso Centinela fue el caso Centinela y fue el caso que tuvo autopsia. En ese momento la policía y quienes investigaban pensaron que ahí estaba la víctima. Y pensaban además que el enfermero la había matado con morfina, y cuando se le hizo la autopsia en la sangre no apareció la morfina, solamente apareció en trazas la morfina. La morfina, además, que hay que aclarar porque es muy importante, es una droga que se utiliza, es un sedante que se utiliza, que es muy común en el sistema de salud y que fue estigmatizado totalmente en esta historia, y que muchos pacientes sufrieron porque no podían acceder a ese medicamento por el miedo que se generó a partir de esta historia. Claro. Después había 14 historias más que eran historias clínicas. Y ahí hubo un juego de interpretación por parte de una junta médica que se conformó para saber qué había pasado con esas personas o tratar de interpretar si había algo raro en el desenlace. Que eran casos anteriores a la muerte de la señora que recién mencionaste. Víctimas elegidas por los propios protagonistas de esta historia, porque no había víctimas. Eso también es una parte para repasar en esta historia, cómo se eligen esas otras 14 víctimas. Se hace un reconocimiento por fotos, los enfermeros señalan en fotos a sus supuestas víctimas. Ahora, a las 2 semanas, en el Hospital Maciel se suponía que había 5 víctimas. Cuando van con las historias de esas supuestas 5 víctimas, había 2 de esas supuestas víctimas en las que habían muerto días en los que el enfermero señalado no había ido a trabajar. Claro. No estaba, hacía 2 días que no iba a trabajar. Entonces ahí empieza a tener huecos la historia. Y eso era a las 2 semanas, o sea que de las 5 víctimas ya empezaba a fallar la historia. Está el trabajo que hace la Junta Médica, que es central en esto. Tan importante es el trabajo de la Junta Médica, porque también analiza si podían matar a una persona con morfina, que decíamos recién que no, y también con aire, con 20 centímetros de aire, que fue lo que dijo otro de los enfermeros. Finalmente resuelven que no. Quiero decir, fue tan importante el trabajo de la Junta Médica que cuando el fiscal tiene que acusar, habla de tentativa de homicidio y ya no de homicidio, porque no podía comprobar que efectivamente estas personas hubieran matado a alguien. Sí decía que le quedaba claro que había una intención. Las pruebas de la Junta Médica, en este caso, fueron decisivas para la decisión que tomó la jueza posteriormente, y así además lo deja claro en su sentencia. Pereira, uno de los enfermeros al que se le atribuyen inicialmente 5 homicidios, por más que después se lo absuelve, cambia en un momento su declaración. Y hay, digamos, en la crónica, o por lo menos el repaso de los primeros acontecimientos, cuando es detenido, también durante algunas horas se detiene a su pareja, una mujer, digamos, que da su testimonio, una serie de señalamientos muy inquietantes también con respecto, por ejemplo, a cómo procede la policía. Claramente se describen situaciones de amedrentamiento, de extorsión. También en su libro, que entendés, deja cosas para hablar, para profundizar y para problematizar en ese sentido. Hablamos de la policía, que es un actor fundamental, ¿no?, en el trabajo del sistema judicial, más allá del Poder Judicial, como un todo. Bueno, para mí fue muy importante eso. Yo reflejé el testimonio de la esposa de Marcelo Pereira, que estuvo detenido ese fin de semana, y es importante decir que ese testimonio aparece porque ella declara como testigo, citada justamente por una parte, que es la parte de la defensora de Pereira. La llevan como testigo a la causa, la presentan como testigo de la causa. No consta en actas esa detención y eso que le tocó vivir a esa persona ese fin de semana. Pereira también habla de presiones y habla, lo dice su esposa y lo dice él, de cómo él se sintió presionado y que incluso le dijeron que si él no confesaba, él no sabía, dice, qué tenía que confesar. También ahí hay cuestiones de asesoramiento legal, claro, que él lo plantea. Yo intenté hablar con la policía. El libro tiene una idea de recorrido, como te decía, a partir de los protagonistas de la historia. Intenté hablar con los investigadores del caso, con los policías que estuvieron al frente de la investigación, que aparece su trabajo reflejado en el expediente judicial. No pude hablar con ellos. En un principio me habían confirmado incluso que podía hacer la nota, no lo pude hacer. Traté de hablar con autoridades de ese momento, hasta planteé una nota con el ministro del Interior para poder hablar de este tema, del trabajo que se había hecho,
no lo conseguí. Yo creo que eso es un vacío que sí tiene esta historia. Sería interesante conocer la visión, conocer efectivamente qué se hizo ese fin de semana, cuál fue el planteo. No lo tuve, sí tengo la versión y lo que cuentan los propios involucrados, el enfermero en este caso que vos decís, Martín, y también su esposa. Eso sí aparece en esta historia. En el caso de Pereira, él de alguna manera dice que en su momento dijo determinadas cosas o confesó lo que después afirmó no haber hecho, producto de presiones. Es distinto, me parece, o interpreto el caso de Acevedo, a quien inicialmente se le atribuían nada menos que 10 homicidios, era en términos cuantitativos el responsable de mayor cantidad de casos, que tengo entendido que en general mantuvo otra línea discursiva con menos variaciones. ¿Cómo se puede entender, digamos, lo que aporta cuando declara a lo largo de las investigaciones hasta que es absuelto? Es el protagonista de esta historia que es el más complejo de entender. Claro. Él dice, al principio lo dice la policía incluso, y lo menciono porque esa declaración no tendría validez a nivel judicial, pero él reconoce que sí que lo puede haber dicho, entonces yo lo comento, lo pongo en el libro. Él dice que daba 20 centímetros de aire a los pacientes, sí, y que los pacientes a veces morían y a veces no. Después lo repite a nivel judicial, también plantea otras cosas de su trabajo, de la práctica cotidiana. Luego él cambia su declaración, también cambia de abogada, cambia de asesoramiento legal. Él dice que fue mal asesorado, también habla de presiones. Las 10 víctimas que él reconoce, las reconoce por fotos. No había víctimas de Acevedo, no hay... Esta historia no tiene denunciantes. Así que también Acevedo habla de presiones más adelante. También, digamos. Sí, él lo plantea así, dice que quería que dijeran algo, e incluso en un momento él habla de que toma la decisión de plantear los 20 centímetros de aire, porque sabía que con medicación o con la medicación que él manejaba no podía matar a un paciente, y entonces elige el aire como para dar un método. Él sabía que con un émbolo podía generar la muerte de un paciente, lo plantea. Después yo le hice una entrevista a Acevedo, fue quizás la entrevista que más me costó en toda esta historia, lo entrevisté en el año 2018, perdón, el año pasado, en el año 2019, sí. Ha pasado tanto con... pero bueno, está su explicación, está su mirada de esta historia, como hay otras. No seré yo quien juzgue la responsabilidad o no de Acevedo en este caso. Ya nos tenemos que ir, pero brevemente, aunque es un tema delicado, pesado si se quiere, la piedad o los homicidios piadosos aparecen muchas veces como posibilidad en el texto, digamos, ¿no? Y son un tema que de alguna manera se cruza con asuntos que se están discutiendo ahora, cuando en el Parlamento hay un proyecto de ley que habla de la eutanasia como posibilidad para que se legalice algo que no es legal actualmente, y del suicidio médicamente asistido. ¿Entendés que también ahí el libro aporta una punta por lo menos para reflexionar con respecto a esos temas? Yo creo que eso aparece y desaparece en esta historia rápidamente. Es algo que sí claramente subyace a todo esto, a todo este tema, y que hay una zona gris ahí en la que conviven los médicos, el personal de salud, a la que circunstancialmente los ciudadanos, cuando nos toca estar en situaciones complicadas en el sistema de salud, quizá a muchos le ha tocado vivir con algún familiar, alguna situación de ese tipo, esa historia aparece pero después se va, pero a las personas que sí trabajan en el sistema de salud esto convive con ellos, y acá aparece la historia, aparecen las primeras declaraciones, aparece el sufrimiento de los propios enfermeros, claro, cuando declaraban, que decían que no podían ver sufrir a los pacientes, que los veían en condiciones muy complicadas. Eso es el argumento que tenía Pereira cuando decía que le daba morfina, por ejemplo, a los pacientes. Cuando daba morfina por fuera de la indicación, recordemos que después cambió esa declaración, pero era un argumento inicial que planteaba. Sí, es una historia que aparece. Bien. Y claramente es un tema que queda abierta la puerta para debatir. También podríamos hablar de los cambios del Código del Proceso Penal que se dan en 2017, mucho después, 5 años después de que con el viejo proceso comenzara todo esto, pero es una punta que quedará para otra charla. Me parece interesante por lo menos dejarlo arriba de la mesa. Gracias, Emiliano. ¿Ibas a decir algo cortito de eso? No, eso sí, que me parece que sí, que es un tema central en este caso. Bien. Y que muestra, lo único que sí puedo decir es que si... No sé si este caso no es uno del engendro más terrible del viejo código, claro, que muestra todos sus problemas. Eso queda también en esta historia planteada. Buen gancho ese. Gracias, Emiliano, y mucha suerte. Muchas gracias, Martín, a ustedes.